Bueno, muchas gracias a todos los que están con nosotros, a todos nuestros amigos y a nuestros socios que están conectados. Estamos felices de darle la bienvenida a este evento que va a ser el último que tenemos de nuestros segundos lunes, hoy 10 de junio de 2024. Entonces, comenzamos con nuestro toque de campana. Ahora vamos con el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora vamos a escuchar las letras de el himno del club, de nuestro club, Rotary Barrio Las Mercedes. En el club Rotario Baruta Las Mercedes, la labor es apoyar, conservar intactos valores en la gente de nuestra comunidad y lograr la trascendencia para un futuro mejor. La amistad de los rotarios cumplen con su noble acción, el servir con francas intenciones, liderar con la sabiduría, integrar en armonía los diversos soñadores. Hermanos rotarios unidos en la voz del mañana, con fe y esperanzas de ayer. Muy bien, continuamos. Ahora vamos con nuestra invocación, parte de nuestra secretaria Norelis Iber. ¿Me cuentas, Norelis? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Querido Dios, en este momento nos reunimos en tu nombre para dar gracias por la oportunidad de estar juntos en esta conferencia. Te damos las gracias por cada uno de los participantes y organizadores que han hecho posible este encuentro. Te pedimos que bendigas esta reunión, que nos guíes en nuestras conversaciones y decisiones y que nos inspires para trabajar juntos en armonía y sabiduría. Que tu amor y tu luz nos acompañen en todo momento y que podamos sentir tu presencia ante nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Norelis. Continuamos. Ahora voy a leer el objetivo del Rotary. El objetivo del Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar primero el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. Segundo, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. Tercero, la puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. Cuarto, la comprensión, la buena voluntad, la paz entre las naciones a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales unidas en torno al ideal de servicio. Ahora nuestro querido socio Sergio Sequera nos va a explicar la prueba cuádruple. Sergio, ¿estás? Sí, por aquí estoy. Gracias, Leo.
nuestra prueba cuádruple de lo que se piensa, se dice o se hace. 1, es la verdad. 2, es equitativo para todos los interesados. 3, creará buena voluntad y mejores amistades. 4, será beneficioso para todos los interesados. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de nuestra conferencista del día de hoy. Se encuentra con nosotros la presidenta de nuestro club, Roxani Paredes, para presentar la síntesis curricular. Roxani, ¿estás allí? Buenas noches. Sí, Buenas sí, estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Estoy por acá entonces para leer y presentar a nuestra querida Carmen Rosa Ramírez Rodríguez, socia de nuestro club Baruta Las Mercedes y miembro y líder junto a Ingrid Moretti en el Comité Distrital de Salud Mental y de nuestro club. Bueno, Carmen Rosa es una profesional con 40 años de experiencia en el área de salud física y mental, con un historial de excelencia en rehabilitación de pacientes con alteraciones físicas y mentales en las mejores instituciones de salud privada en Venezuela. Es líder en el manejo y formación de equipos transdisciplinarios con un enfoque holístico para la salud. Labora actualmente en el Instituto Médico La Floresta en el área de rehabilitación encargada de la atención a los pacientes hospitalizados mayormente oncológicos. También ofrece atención a pacientes a domicilio en el área de rehabilitación y psicoterapia y trabaja en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela como profesora en la Maestría de Ciencias, Mención, Orientación de la Conducta y en la especialización de terapia de conducta infantil. Es monitora de posgrado, es asesora de tesis, audiovisuales y casos clínicos. A nivel personal, tiene su emprendimiento que se llama Educa 2, de desarrollo personal, del cual es co-creadora, imparte conferencias, talleres, cursos a estudiantes de pregrado y posgrado. Hace consultas de psicoterapia presenciales, online, a nivel nacional e internacional. Y atiende pacientes de la unidad de servicios geriátricos en el psiquiátrico San Bernardino como rehabilitadora y terapeuta. Ella es en su profesión de pregrado, es psicopedagoga, también es profesora de educación especial, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta del Instituto de Rehabilitación y licenciada en rehabilitación. Y a nivel de posgrado tiene una certificación internacional de yoga y meditación de Inbound Alliance, diplomado en asesoramiento clínico de pareja, especialización de terapia de la conducta infantil, es magíster en ciencias de la conducta y doctorado en psicoterapia. Así que bienvenida, Carmen Rosa, y saludos a todos. Gracias, buenas noches, gracias, Rosana. bienvenida, Carmen. Ya estoy colocando disculpa. Perfecto. Bueno, ahora sí puedo empezar, ¿sí? Ok. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, hoy estamos agradecidos todos porque, bueno, estamos finiquitando este año rotario 2023 que correspondió en unión con Ingrid, con Leo y mi persona, pues llevar esta maravillosa jornada de todas las conferencias de salud mental, que es el objetivo de Rota International para este año. Ya hoy estamos de cierre. Todas las conferencias son maravillosas y como no podía faltar, pues vamos a cerrar esta conferencia con lo que son herramientas de trabajo y nuevas tendencias que nosotros tenemos en psicoterapia. Vamos a pasar, Leo. Bueno, vamos a hablar primero que nada de la salud, porque hablamos de muchas cosas, pero no tenemos el concepto claro de esos términos que nosotros usamos, y más aún en el área de salud.
Entonces, vamos a hablar un poco el término salud, y el término salud indica que nosotros tengamos un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es un concepto de salud que ha avanzado en el tiempo y tiene mayor claridad con respecto a que es nosotros estar manifestando un estado de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hablar de salud como la ausencia de enfermedades diagnosticadas o esos clínicos constituidos por una cantidad de signos y síntomas que nos decían a nosotros que, bueno, eso era alguna enfermedad que ya estaba conocida, y si la persona estaba excepta de cualquier tipo de esas enfermedades que estaban diagnosticadas, entonces la persona podía pensar que estaba en un estado de salud. Pero resulta que el tiempo nos ha probado que también el hecho social es sumamente importante para nosotros poder hablar de la salud. Porque una persona puede no estar teniendo un cuadro clínico diagnosticado que me hable de enfermedad, pero puede tener conflictos en sus relaciones sociales. El ser humano es social. A partir de ese hecho, nosotros estamos conviviendo y compartiendo la vida y, por supuesto, la salud. Vamos a pasar ahora a lo que es la enfermedad. El concepto de enfermedad, si vemos que la salud es un estado de completo bienestar, entonces la salud la enfermedad es una alteración de ese estado fisiológico en una parte o en varias partes del cuerpo que pueden causar conocidas, manifestadas con signos y síntomas característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Qué pasa con la enfermedad? Es un estado de alteración de esa homeostasis fisiológica que nosotros podemos estar manejando cuando estamos en un estado de salud. Este estado de homeostasis o este equilibrio de existir, entonces nosotros tenemos que revisar qué está pasando con nuestra salud. Y nosotros asistimos al médico, y el médico, pues, a través de sus exámenes, va a verificar la clínica que tú estás presentando para ver si eso es un síntoma y un signo que está dentro de alguna patología que está ya diagnosticada. Pero también podemos tener enfermedades que no están diagnosticadas, y entonces tenemos que trabajar en eso. Cuando están diagnosticadas, pues nosotros podemos saber la evolución y cómo puede ser el pronóstico de la enfermedad. Entonces, entender lo que es la salud y qué es la enfermedad para orientarnos si nosotros estamos manifestando física o si estamos teniendo alguna alteración. Es importante revisarla para no caer en estados importantes de enfermedad. Pasamos ahora a lo que es la salud mental, que es nuestro tema. La salud mental, entonces, como ya vimos, igual que la salud física, es un estado también de bienestar, y el individuo va a hacer uso de sus capacidades para superar el estado de estrés normal que nos presenta la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y aportar a la comunidad. Diciendo, estos conceptos han tenido sus cambios importantes con la evolución de las ciencias psicológicas. Hay algo muy importante aquí, que ustedes, que el concepto de salud mental habla mucho de ese estado de hacer uso de tus capacidades para poder superar ese estado de normalidad, cumplir con todas tus actividades y ser productivo. Pero también la actividad que tú tengas también puedes aportarle a tu comunidad. Vamos a pasar ahora a lo que es el concepto de enfermedad mental. La enfermedad mental, como ya vi, si allá en la salud mental me preocupa un estado de bienestar en la persona,
sucede, esto es un estado de bienestar. O sea que las personas tienen que estar percibiéndose con un estado que es armonioso y con un estado que es placentero para poder estar experimentando de salud. Cuando eso no pasa, hay un trastorno mental en el cual se puede ver un deterioro de la función mental que ha llegado al grado en que esto interfiere en el proceso de introspección y la capacidad para afrontar algunas demandas ordinarias de la vida y mantener un contacto con la realidad. Este concepto tiene dos cosas sumamente importantes que refiere. Es el hecho de la introspección, que es ese estado en el que nosotros podemos entrar dentro de nosotros, estar sintiendo cómo está pasando en nosotros. Y por otro lado, habla de el contacto con la realidad. Cuando nosotros hablamos de, en el área de psiquiatría, hablamos de patologías psiquiátricas, vamos a tener dos grandes grupos que son las patologías que están en ese grupo que llamamos cuadros neuróticos y otro grupo son los cuadros psicóticos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros tenemos pacientes o personas que tienen alteraciones en la afectividad, espera un momentico, cuando tenemos pacientes que tienen problemas en el cuadro de las neurosis, que están dentro de ese grupo de neurosis, entonces vamos a ver que va a tener problemas de la afectividad y va a tener problemas también de ese hecho emocional. Pero cuando tenemos pacientes que están dentro del cuadro de los trastornos psicóticos, vamos a tener un problema con el contacto en la realidad. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente lámina. A entrar en uno de los elementos sumamente importantes del ser humano y uno de los elementos importantísimos que ha afectando la salud mental del ser humano. El estrés es muy conocido por todo el mundo, bueno, la gente habla o refiere mucho situaciones de estrés en el que está viviendo la humanidad. Pero bueno, hay que entender muy bien cuando el estrés se convierte en un problema de salud y cuando el estrés es un problema normal, como lo habíamos referido en conceptos anteriores, para poder nosotros aprender a manejar el estrés. Tenemos un estrés agudo que es una respuesta protectora y adaptativa de nuestro cuerpo. El cuerpo tiene sus propios mecanismos de homeostasis y dentro de eso está la capacidad del cuerpo de responder ante los eventos que están en el medio y en un momento determinado no se conoce. Y eso nos pasa todos los días y a cada rato. Cualquier cantidad de cosas que nosotros vivimos en nuestro diario transitar por este mundo, tenemos necesidad de afrontar cosas que en el momento no sabemos cómo las vamos a afrontar. ¿Qué quiere decir? Estamos en la calle, se hace tarde, hay cola, vamos a llegar al trabajo tarde y eso genera una respuesta de estrés agudo, pero es una respuesta protectora y adaptativa porque tú sabes que pueden venir cosas que para ti no sean esperadas o para ti no sean agradables, como el llamarte la atención en tu trabajo. Entonces, eso hace que tu cuerpo reaccione porque está sintiendo que algo desagradable de pasar. Pero cuando ese estrés, que es normal y que es una respuesta adaptativa, se mantiene prolongado en el tiempo, hablamos de un estrés crónico, y sí vamos a entrar en un problema de salud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos experimentando un estrés crónico, vamos a tener una respuesta en el sistema nervioso autónomo de alerta por mucho tiempo. Esto va a hacer tener un equilibrio fisiológico porque se van a estar manifestando, se van a estar produciendo en muchas ocasiones dispares de hormonas del placer y esto va a estar creando un problema de salud. Vamos a pasar a la siguiente.
Entre esos problemas de salud que vamos a estar presentando, vamos a tener lo que, bueno, hoy se conoce como una de las enfermedades más frecuentes que está viviendo el hombre, así como el estrés, producto de las demandas que hay en el medio. El estrés se ha convertido en un problema porque las personas se ven incapacitadas de afrontar las situaciones que se presentan. Entonces han entrado en periodos de estrés crónico, que ha traído como consecuencia una alteración de la emocionalidad que llamamos ansiedad. La ansiedad está denominada como una afección por la que una persona tiene una preocupación y sentimientos de miedo, de excesivos, que se mantienen en el tiempo y se pueden transformar en verdaderos problemas como un trastorno de ansiedad generalizada. Pasemos al siguiente. Otro de los problemas que tenemos ahora que nos está teniendo mucha mella con respecto a nuestra salud son los cuadros depresivos. No solamente la situación que veníamos presentando a nivel mundial de una vida muy dinámica en la que algunas personas no se ven con capacidad de afrontarlas y llevarlas a estados de estrés crónico, estados de ansiedad o cuadros depresivos. Entonces, la ansiedad es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, al grado de actividad y alteraciones del pensamiento. ¿Cómo vemos nosotros expresado esto? Hay personas que tienen alteraciones del estrés, que están muy estresadas y se mantienen con un estrés crónico, que entran en grupos ansiosos, pero hay otras personas que pueden entrar en cuadros depresivos. Y aquí va a tener mucha influencia lo que es la personalidad de cada uno de los pacientes. Entonces, la depresión es un estado de tristeza porque la persona a veces se siente incapacitada de poder resolver las situaciones que quizás causan tristeza, y eso va a empezar a hacer un efecto a nivel del sistema nervioso autónomo. Sobre todo va a haber una situación en el sistema simpático y esto va a hacer que empiece a trabajar mucho el organismo con un disparo de hormonas del distraer. Todo va a traer un deterioro o un declive del sistema inmunológico, cosa que como consecuencia va a generar otras enfermedades del cuerpo físico, como problemas de dolor de cabeza, problemas estomacales, problemas de la piel, y pare de otros problemas que pueden venir también anexos al problema de la depresión. Pasemos al siguiente. Vamos a hablar ahorita un poco de las causas que generan enfermedad mental de acuerdo a las edades de los pacientes que nosotros atendemos. Inicialmente vamos a trabajar con las causas que crean enfermedad mental o que son predisponentes de enfermedad mental en pacientes de la tercera edad, pacientes ancianos. Vamos a encontrarlo que cuando los pacientes, así en su casa, y más aún si esos pacientes a geriátricos o a psiquiátricos, el paciente va a tener un problema muy grave en cuanto a su identidad personal, a la estructura emocional del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los pacientes están ya en esta y son llevados a geriátrico, el paciente va a perder esa fortaleza personal constituida por los vínculos, por el y de territorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se explica esto? Cuando el paciente es sacado de su es apartado de sus seres queridos, apartado de sus hijos, de sus niños y otros familiares. Y vamos a tener entonces un problema de sus vínculos.
El paciente se va a sentir desprovisto de sus vínculos y eso va a traer como que vaya a perder sus pertenencias más importantes, como su casa, todas sus cosas que tiene en su casa, todo lo que constituye su vida y que lo siente perteneciente, como sus ropas, sus muebles, todas aquellas cosas que comprendió como sus pertenencias también van a quedar fuera de su vida a sus posesiones y sus territorios. Esto va a crear un deterioro muy grande en el sistema emocional y va a hacer que el paciente geriátrico entre en un problema de depresión. Ahí empieza una cadena de eventos importantísimos porque también tenemos claro que a esta edad vamos a tener enfermedades preexistentes como las enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades mentales, enfermedades neurológicas y enfermedades crónicas. Todo esto se va a unir el estado emocional, el sistema inmunológico que cae por la situación emocional que genera en estos casos de depresión y que va a unir las enfermedades que ya están ahí en el paciente, haciendo que todo esto empiece a agarrar más cuerpo y este paciente empiece a incapacitarse cada día más. Otros eventos importantísimos que son causa de generar mayor enfermedad mental en los pacientes es su historia de vida, su sistema de creencias, sus valores, la familia, los recursos y los servicios. Todo esto es sumamente importante porque estos elementos que están afuera pueden ser elementos que me ayuden a mantener la salud física o mental del paciente o pueden ser elementos que también vengan a formar parte de la enfermedad física y mental del paciente. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a estar acá en las causas que generan enfermedad mental en niños y adolescentes. Vamos a tener también este mismo problema de la identidad personal. ¿Por qué? Porque producto de los problemas en los países, los problemas después del COVID, los problemas económicos de los países, vemos que muchos padres han abandonado a sus hijos para tener que migrar para buscar mejores condiciones de vida, como ha pasado en nuestro país. Estos niños han quedado con los abuelos, con tíos, otras personas que ni siquiera forman parte de sus primeros vínculos. Entonces, esto genera en niños y en adolescentes un estado de depresión y genera un estado de abandono. Todo esto va a venir a formar parte de un elemento vital y explosivo para generar enfermedad mental. Otra de las cosas que tenemos es que vamos a ver también con la situación de vida que se está viviendo, muchos niños ahora diagnosticados con trastorno por déficit de atención, autismo y sus derivados, con Asperger, los trastornos de conducta, los problemas alimentarios, como la anorexia y la bulimia, los problemas de la eliminación, como las emesis secundarias, producto de situaciones emocionales, las fobias, los trastornos de ansiedad y las depresiones en pacientes adolescentes. Y a esto se va a reunir también, o esto va a formar parte, o esto también va a contribuir en la historia de vida de esos niños o de esos adolescentes, el sistema de creencias, los valores, la familia, el abandono, la educación y los recursos que posean estas familias responsables de estos niños. Entonces, vamos a pasar a la que sigue. Vamos a pasar a la siguiente, Leo. Ajá, perfecto, gracias, Leo. Como podemos ver, todo este universo de situaciones que han venido pasando, los problemas que han tenido las sociedades, por no
referirnos nada más a nuestro país, sino los problemas que han venido viviendo las sociedades, nuestro país, con todas estas situaciones que estamos viviendo. Después de la pandemia se incrementaron problemas de salud mental. Todo esto ha generado que nosotros como profesionales de las ciencias médicas y las ciencias psicológicas tengamos y nos hayamos visto en la necesidad de empezar a innovar y a buscar nuevas formas para generar salud mental, porque sin salud mental tampoco puedo tener salud física. Y uno de los elementos importantes que yo tengo que tomar en cuenta y tener acá sobre la mesa es los efectos que tuvo el COVID en las sociedades del mundo. Porque, ¿qué pasa? Lamentablemente el ser humano, y más en estos tiempos, el ser humano siempre ha de buscar mecanismos evasivos para resolver las situaciones, pero no ha tratado de tener buenas estrategias y un nivel de responsabilidad en la vida, en las situaciones que tiene en su vida, para poder buscar buenas estrategias o buenos mecanismos de resolución de problemas. Todo esto ha hecho que después del COVID, muchas personas o las familias en su generalidad tuvieran que quedarse en sus casas, y esto generó muchas explosiones en las personas porque ya no podían buscar mecanismos usuales de evasión, como salir, comprar, consumir drogas, alcohol, cigarrillo, amigos, el sexo, las compras compulsivas, el trabajo excesivo, las compras compulsivas. Todos estos elementos en un momento determinado son usados como mecanismos evasivos, quedaron fuera de la película. Las personas tuvieron que enfrentar situaciones, sobre todo sus situaciones familiares, y esto generó también muchos problemas de enfermedad mental. Entonces, la psicoterapia ha venido ahora a ser un elemento sumamente importante para la salud, no solamente la salud mental. Las neurociencias cognitivas han aportado muchísimo, y todos los estudios que se han hecho para ver cómo es el funcionamiento del sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro y qué importancia tiene la salud mental para la salud física. Todo esto ha contribuido en que nosotros mejoremos nuestras herramientas para la psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia entonces? Está a la curación de todos los trastornos que podamos tener nosotros o presentar, y nos va a permitir mejorar nuestro estado de bienestar general y nuestros procesos de adaptación. Porque el ser humano siempre va buscando es adaptarse a las situaciones. Por eso que la psicoterapia, entre sus grandes objetivos que busca, el bienestar general y los procesos de adaptación. Para hacer esto, nosotros nos centramos en tres grandes universos del ser humano, que son el sistema de creencia, el sistema emocional y el sistema comportamental. Vamos a tener distintos tipos de terapias. Tenemos terapia individual, de pareja, familiar y grupal. Vamos a la que sigue, por favor. Para llegar a las nuevas creencias, vamos a ver que nosotros pasamos una historia, como todo. Y más en las ciencias. Las ciencias tienen su historia para poder llegar a conseguir mejoras tanto física como mental. Vamos a hablar de 4 grandes procesos históricos en las ciencias psicológicas. Pasamos por el estructuralismo, que tuvo inicialmente como objeto el estudio, por supuesto, de la mente, de los procesos introspectivos, y ver cómo es la estructura del cerebro para poder yo entonces saber cómo funciona ese cerebro y cómo yo puedo entonces generar algunas técnicas que me permitan a mí trabajar para mantener la salud psicológica o mental de los pacientes. La otra vertiente que vino después de eso fue el funcionalismo, que tomó en el hecho importantísimo de la sociedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos ocupacionales y somos sociales. Esa es nuestra vida. Cuando nosotros dejamos la
inmersos en la sociedad y mantenernos bajo la lógica que representa la vida en sociedad, pues nosotros dejamos de tener vida. Entonces, el funcionalismo estudió el hecho social y el hecho mental. Luego pasamos a lo que fueron los conductistas, todo lo que fue la terapia conductual, y fue sumamente importante en su tiempo porque los conductistas decían, bueno, yo no puedo trabajar con nada que no sea algo que pueda. Y de allí hacer el conductismo. ¿Y qué es el conductismo? Es la ciencia que estudia el conducto observable y el aprendizaje. Y ahí generaron una cantidad de técnicas que tuvieron gran vida, y yo creo que de allí pues salieron los grandes procesos del trabajo conductual y que dieron pie después al cognitivismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues se dieron cuenta todos los científicos que sin la mente no podemos saber el hecho conductual. O sea, yo tengo que estudiar la mente para ver que se genera a través de lo que yo estoy pensando una emoción, y esa emoción es la que va a generar conducta. Entonces, viene la fusión del conductismo y el cognitivismo con las terapias cognitivas conductuales. Vamos al siguiente. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Pero Carmen, La primera generación fue el conducto, conducta observable, y aplicar técnicas de modificación. La generación o la segunda fue el tratamiento conductual, cuando nos dimos cuenta que yo no sé lo que está haciendo esa persona, no puedo saber cómo actúa la persona, que hace que yo actúe de esta manera. Me doy cuenta que tengo que cambiar el pensamiento para modificar la emoción y la conducta. Luego venimos a la tercera generación, las terapias conductuales, que es prácticamente lo que tenemos ahorita nosotros en la mesa para trabajar lo que es la psicoterapia. Estas terapias contextuales ya salen de ver nosotros nada más la clínica de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que presentan? Bueno, si voy a aplicar la reestructuración cognitiva, no, si voy a aplicar el tratamiento de modificación conductual. No, ya salimos de eso y empezamos a buscar otras técnicas y empezamos a ver todo un universo en el que vive el ser humano y cómo todos estos contextos en el que vive el ser humano van a tener un efecto en su vida mental y física. Van a afectar su salud mental, pero también van a tener efecto sobre la salud física. Y la cuarta generación simplemente es a todos los profesionales que trabajamos en esta área a usar todo lo que nosotros hemos aprendido hasta hoy para poder lograr que las personas puedan recuperar o mantener su salud mental y por consecuencia también su salud física. Aquí nosotros vemos una imagen y estamos aquí con un grupo de niños en un centro de educación inicial y estamos aplicando yoga. Entonces aquí a mí me tocó evaluar a estos niños y generar a través de esta ola nueva de tendencias contextuales, trabajar de forma integral con los niños, aplicando yoga, gimnasia cerebral, técnicas de relajación, agotamiento, modificación conductual, y todas estas cosas unidas, pero también trabajando con los padres, trabajando con los docentes y trabajando con todo el equipo que tiene responsabilidad sobre la educación de los niños. Hacemos la siguiente. Y vamos a ver rapidito lo que ya, pero vamos a concretar un poquito. Bueno, la primera ola fue la de conductismo, que se fundamenta en el aprendizaje y en el análisis de la conducta observable. La segunda ola, la siguiente.
cognitivo conductual que tiene como objetivo el cambio de las cogniciones o sistemas de creencia para que también cambien las emociones y se provoque una modificación de conducta desadaptada. Pasemos a la que viene. Tenemos entonces la tercera generación, que son las terapias contextuales, que son un conjunto de terapias centradas en el bienestar mental del paciente, centrándose en los contextos y no solo en los aspectos de la conducta o de los síntomas que presenta el paciente. Y la cuarta generación, la siguiente, que son las terapias integrales, que están enfocadas en los procesos centrales e intentan encontrar el origen del malestar y actuar con todos los recursos que poseemos nosotros los terapeutas para mejorar la salud mental y posteriormente que eso tenga una influencia en la salud física de los pacientes. Aquí vemos una imagen y vemos los pacientes, los abuelos haciendo yoga. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a ver algunas, muy rapidito, vamos a ver algunas de las terapias que usamos en la tercera generación. En la tercera generación, entonces vamos a tener lo que es la terapia cognitiva mindfulness, que está basada en lo que son las técnicas de meditación milenarias de los yogis y por supuesto tiene su base un tanto cuando nosotros trabajamos en la parte de rehabilitación, el mindfulness, también nosotros lo usamos para trabajar lo que es la propiocepción en pacientes que tienen problemas neurológicos. Pero en la parte psicológica, el mindfulness también tiene una relación en lo que nosotros también aplicamos, enseñamos a los estudiantes posgrado, que son terapias de respiración, tipo Jacob, para trabajar con pacientes ansiosos o para trabajar con las fobias y los miedos. El mindfulness va a ocupar también un lugar muy importante y que está afinado con esto que ya venimos trabajando nosotros psicológicas, que son las técnicas de relajación, de respiración y relajación para poder mejorar los pacientes que presentan fobias o miedos. ¿En qué consiste esta técnica? Una técnica que consiste en un tanto la meditación y busca entrenar la mente para centrar atención y redireccionar el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos pacientes ansiosos, vamos a tener que aplicar terapia cognitiva conductual. El paciente ansioso ha dejado de ver las cosas reales porque está inmerso en cantidad de pensamientos que no son reales y eso hace que cambie su emoción y entre en estados ansiosos. Entonces lo primero que yo tengo que hacer con un paciente con un cuadro ansioso es trabajar el entrenamiento en respiración, el entrenamiento en relajación para luego aplicar una técnica como esta, como el mindfulness, que lo que busca es hacer que la persona entre en una atención plena de cómo está su cuerpo y cómo se está sintiendo internamente. Y aquí entonces sí puedo empezar a trabajar para bajar esos niveles de ansiedad. Luego venimos con la siguiente. En esta misma tercera ola o tercera generación de terapias nuevas, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que tiene un tanto de relación con lo que nosotros a veces aplicamos, que son los contratos conductuales. Cuando a un paciente le aplicamos una modificación conductual y le pedimos que firme un contrato conductual para cumplir los lineamientos que se tienen previstos para que se pueda modificar esta conducta. Esta terapia tiene un tanto que ver con esto, pero es más dinámica. Es una terapia que se encarga de promover mucho que el paciente acepte las situaciones que están pasando y que pueda hacer uso de sus valores, de fortalezas. Y para esto también hacemos nosotros mucho de lo que es la programación neurolingüística, porque si nosotros aplicamos
la terapia cognitiva conductual, pero no aplicamos programación neurolingüística, el paciente va a seguir conversando, va a seguir hablando, sus discursos van a seguir estando distorsionados de la realidad a la que nosotros lo queremos llevar, entonces allí vamos a tener una dificultad. Por eso que en este tipo de terapia tratamos mucho de escuchar al paciente, de que el paciente escuche y de que ese lenguaje pueda ir cambiando también con las cogniciones y podamos lograr que él acepte las situaciones y se comprometa a asumir el tratamiento que está previsto por nosotros para mitigar el problema y para salir de la situación. Y otro de los, vamos a pasar a la siguiente. Otra de las técnicas que usamos acá también es la dialéctica conductual. Esta terapia busca la regulación emocional del paciente, de que el paciente muestre una serie de comportamientos y conductas que en un momento determinado son las conductas que nosotros vamos a trabajar, pero que a veces el paciente las tiene encubiertas, y en esas conversaciones nosotros vamos entendiendo por dónde vienen los tiros, cuáles son los sistemas que se maneja este paciente, cuáles son las conductas desadaptadas que está manejando, o cuál es la estructura de hábitos adaptados o desadaptados que está teniendo el paciente. Entonces, la dialéctica actual nos permite, a través de esta conversación, ir dándonos cuenta cuáles son las creencias y cuáles son las conductas que el paciente está teniendo y que nosotros necesitamos modificar. La siguiente. Finalmente vamos a tener la terapia analítica funcional. Esta terapia se basa en hallar aquellas conductas relevantes del paciente, enfocarnos en conductas que son o esos hábitos desadaptados, sino para ver cuáles son los hábitos o las conductas que tienen para reforzarlas, para hacerles reforzamiento positivo y ir progresivamente trabajando o eliminando esos hábitos adaptados. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de terapia analítica funcional, yo lo relaciono mucho con nuestros pacientes en el área de rehabilitación, que finalmente cuando nosotros rehabilitamos un paciente, lo que buscamos es que el paciente se vuelva a funcionar, que él pueda volver a usar sus capacidades que no tenía antes de haber presentado problemas de salud física. Entonces, nosotros podemos recuperar esa salud física y convertir a ese paciente nuevamente en persona funcional. Aquí en la terapia analítica funcional tiene un tanto de parecido, porque me ubico mucho en lo que es la terapia positiva, no solamente estar viendo lo negativo que hace el paciente o los hábitos desadaptados que tiene, sino voy a hacer un juego, como llamaríamos nosotros, o como se trabaja también cuando aplicamos el RDO, que vemos cuáles son las conductas que podemos nosotros trabajar, que me van a mitigar aquellas conductas que somos las que tenemos como conductas objeto de trabajo. Entonces, la analítica funcional tiene mucho que ver con esto, es darte cuenta cuáles son cosas positivas que tiene el paciente, reforzarlas y, por otro lado, ir tratando de salir de esos hábitos desadaptados, fortaleciendo lo que tenemos allí y debilitando lo que nos interesa. Y entonces aquí vamos viendo cómo todas las terapias se van reuniendo y van jugando, ¿sí? Van jugando a favor de tener una gran batería de trabajo y poder estar trabajando de una forma más armoniosa, de una forma más completa, de una forma más integral. De hecho, el tercer y la cuarta ola tiene como objeto eso, ver al individuo como un ente holístico, biopsicosocial, espiritual, y no dejar fuera nada de lo que constituye al ser humano. Y eso es lo que tiene previsto ahora la psicoterapia. Ser nosotros más dinámicos, trabajar con la gimnasia cerebral, trabajar con la yoga, trabajar el mindfulness, trabajar terapia cognitiva conductual, trabajar terapia conductual cuando sea necesario y ir trabajando la vida de forma integral.
ir entendiendo, sobre todo yo, una de las cosas que hago mucho con pacientes es el hecho de historiar la vida del paciente, de acuerdo a cada una de sus historias, yo voy entendiendo cómo él comprende la vida. Y en base a esa comprensión que hago de lo que él está vivenciando y cómo está percibiendo la vida, entonces hago una estructuración cognitiva y modifico algunos hábitos desafiados. Otra de las cosas importantes de las terapias de hoy es que tenemos que trabajar mucho con el paciente mental. Tenemos que trabajar los hábitos. Un paciente que tiene un problema de depresión tiene un problema en sus hábitos, tiene los hábitos de alimentación, de sueño, de actividad, todos los aspectos están trastocados y están desestructurados. Una de las primeras cosas que hay que trabajar con un paciente que tiene un cuadro ansioso, que tiene un cuadro depresivo, son sus hábitos, porque si no no voy a hacer nada con medicamentos, ni voy a hacer nada tampoco con aplicar de vez en cuando un paciente. Tengo que trabajar con él, organizar su vida de nuevo. Igual los niños hay que estructurarles su vida para que los niños puedan tener salud mental y sanas. La salud de las personas no se gana cuando son adultos, se gana con los niños. Le ha costado a los padres entender que en la estructura de sus hijos está el ciudadano, la persona sana del futuro. Y hasta aquí vamos a llegar hasta hoy, en este momento. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros todo este año nuestras conferencias de salud mental. Y no sé si me va a dar un poquito de tiempo para responder unas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, extraordinario tu ponencia. Pues sí, ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Siéntanse libres aquellas personas que quieran hacerlo, de levantar la mano y Súper rapidito si pudieran, porque bueno, estos son mis datos, porque un mes y medio sin teléfono ni internet, entonces ok. cositas que por favor si pueden ser importantes, yo pueda contestar rapidito, porque de verdad no sé si me van a dar mis datos para extender, ¿sí? Por Ok, favor, disculpen. ok, vale. ¿Alguna pregunta? Y gracias a todos por sus mensajes bellísimos. Bueno, soy yo la que les envío todas las bendiciones. Y bueno, no tengo con qué. Les envío todo mi amor por todas esas cosas hermosas que me están escribiendo. Y estoy aquí para servirles. Bueno, muy bien, parece que no tenemos preguntas, así que Ahora, de todas formas traten las pueden mandar por escrito si tienen alguna duda en estos temas de salud mental tan importantes. Bueno, entonces ahora seguimos con nuestro certificado para nuestra conferencista. El Rotary Baruta Las Mercedes, distrito 4370, confiere el presente certificado de reconocimiento a la conferencista Carmen Rosa Ramírez por su excelente conferencia. Recuerde la mente para sanar. Está el día lunes 10 de junio de 2024 del Rotary Club Baruta Las Mercedes con asistencia del Club de Rotará, UCB y Rotará Cacique Baruta. Estuvo en Caracas los días del mes de junio del año 2024. Gracias, infinitamente gracias. Bendiciones. A ver, un segundo. Ya va. Bueno, ahora sí vamos al toque de campana. Y ya va un segundo porque esta no es la lámina que venía. Y tengo un problema técnico. A ver. eh,
A ver. Wow, creo que no se guardó la lámina que tenía con nuestra cápsula rotaria de Pedro, pero bueno, lamento este percance. Me hubiese gustado que la escucharan, estaba muy genial. Y ahora, bueno, para finalizar, les voy a dejar un video un video musical que hizo el Club Rotary de Angostura en tiempos de la pandemia. Es muy hermoso y espero que lo disfruten. Lo voy a compartir con ustedes. Bien. Bueno. Ok, acá se los dejo. Bien, esto fue el Rotary Angostura en tiempos de la que se dedicó a hacer estas presentaciones musicales geniales. Bueno, muchas gracias a todos amigos por acompañarnos. Les deseo la mejor de la semana. Bendiciones, gracias.